Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Deja Vu. Y bueno, hoy vamos a tener una plática bien interesante con mi invitado que ahorita pues vamos a platicar con él, así es que es momento de compartir, es totalmente gratis. Conéctate, vámonos. Por fin reunidos nosotros y tú, la tarde negra, Deja Vu, entrevistas, historias en cada rincón, política y cultura en cada emisión, fiestas, arte, aventuras, en fin, chavos rojos y DJs son todo un festín, nadie cabina, locutores al 100, las chicas, las risas, al fin todo bien. El jueves en Transistor, más vale que estés, conducción con estilo, es Jimmy Cortés, de música y fiesta, ven a disfrutar, la radio se enciende, no puedes faltar. Bien amigos, pues ya estamos aquí listos para desmenuzar varios temas que el día de hoy pues creo que a todos nos van a interesar. Y como siempre, saludando a mi buen amigo Jorge Musiño, hoy bienvenido aquí a Transistor. ¿Cómo estás, George? Bien, Jimmy. ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenido. están? Buenas tardes. Pues ya pareciera que Transistor es la casa del buen Jorge. Y hablando de casas, pues próximamente tendremos por ahí algunas cápsulas de este señor que tiene pues bastante criterio en la parte cultural, deportiva y muchos temas más. Que de verdad siempre es un placer poder tener a gente que pues piensa un poquito, que sí le funciona la ardilla y que de vez en cuando pues nos mandan ideas interesantes. George. Muchas gracias, Jimmy. Bueno, pues hoy, George, traemos varios temas. Antes de entrar en materia, quisiera llamar a la población a que se vacune. Sí, el tema del sarampión está bien complicado, amigos. Es el momento de vacunarse. No lo hagan por ustedes, háganlo por la familia, por los vecinos, por sus hijos. De verdad que sí está bien complicado. ¿Cómo ves el tema mi buen George? Pues mira, desgraciadamente es una enfermedad que se consideraba superada hace muchos años, que ha vuelto. Ajá. Y que el gobierno de la Ciudad de México lleva ya varios meses en campañas de vacunación muy importantes. Cada fin de semana en los tianguis, en los mercados públicos están poniendo puestos de vacunación. En la explanada de la alcaldía puede la gente acudir también a vacunarse toda la semana. Afortunadamente en la Magdalena Contreras se han reportado muy pocos casos, muy pocos, es marginal, pero precisamente esto se debe mucho a la campaña de vacunación que se está promoviendo. Por lo mismo, pues hay que reforzar esas medidas con la gente. Entonces invitar a todas y a todos a que se acerquen a la jurisdicción sanitaria, a los puestos de salud de la alcaldía, del gobierno de la Ciudad de México, y se vacunen. Sí, y que además el tema del sarampión es un tema estadístico, no crean que solamente por casos aislados, es un tema estadístico porque la única armadura que tenemos como seres humanos pues es la vacuna. Entonces hay que hacer uso de lo que nos presenta el sistema de salud, y hay que decirlo aquí en Magdalena Contreras, no solamente ahorita, digo, porque yo me vacuné ya el año pasado, no estábamos todavía en crisis, o no se presentaban estas crisis, y ya tenían el sistema de vacunación pues que ya estaba en acción por ahí de octubre, noviembre, por ahí ya estaba, más o menos, ya sí. Estaba en acción. Entonces, la verdad es que hay que agradecerle ahí al sistema de salud, a la alcaldía, y bueno, ahí están los programas. Acérquense a los centros de salud, a la alcaldía, y por ahí también vi un anuncio también que en las redes de la alcaldía, que estaba ya hasta un código QR donde puedes ubicar tu Los puestos de centro vacunación. de vacunación más cercano. Sí. Bien. Y bueno, pues también aprovechan, pues de saludar a toda la gente porque viene una semana bastante amorosa, Jorge. Se conmemora esta semana, pues el 14 de febrero, día de San Valentín. Y aprovechando eso, ¿te sabes la historia por qué el día de San Valentín, George? Pues mira, solo recuerdo, porque me estás agarrando en curva, Ajá, sí. que era un sacerdote católico, Sí. que se caracterizaba por casar parejas Ujú. en una época de persecución, Es correcto. y que, bueno, pues por esta razón se le hizo el patrono del amor, ¿no? Por casar clandestinamente a muchas parejas que no eran cristianas, en épocas todavía de persecución de los romanos hacia la religión Exacto. cristiana. Entonces, bueno, pues es la conmemoración de este personaje, lo que me acuerdo ahorita. No, y esa es la historia. Realmente el sacerdote se revela ante el gobierno que aquellos tiempos pues, perseguía mucho estas cuestiones, y bueno, comienza a casar a varias parejas de manera clandestina, y de ahí surge ese tema del día de San Valentín, y pues ya nosotros lo conocemos como el día del amor y la amistad. Y bueno, ¿qué les digo? Y por ahí me mandan un mensaje que también se festeja el día del amante, el día 13, un día antes, ¿no? Hoy en día, pues ya todo el mundo se cuelga su medallita, y entonces, pues, si lo van a festejar, festíjenlo, nada más háganlo con responsabilidad, no pasa nada. Bien, antes de iniciar, mira, vamos a saludar a mucha gente que ya está conectada: Marilú Rojas Sánchez, José Luis Aguilar, saluditos de la Colonia Guadalupe, a todo el equipo de allá de la Guadalupe, un excelente equipo de fútbol, Angie Hernández, Susana Chávez, Blanca Hernández, Laura Castro, híjole, de María del Rocío Cruz Tobar,
Fabi Camacho, Reinaldo Ramírez, saludito Rey, Patricia Luna, y bueno, pues puros comentarios positivos, Laura Olalde, Dulce RG, saludos, Marilu Rojas, bueno, hasta el momento, muchísimos, muchísimos, no he alcanzado a ver ninguno negativo, el monitor está, corriendo, no hemos visto ninguno que por ahí llame la atención de manera negativa, ¿no? Hay que decirlo. Tatis, saludos, un gran trabajo realizado, Jorge Muciño, saludos. Bien, Jorge, recuérdanos un poquito cuál es el puesto que desempeñas ahorita actualmente aquí en la alcaldía. Yo soy el director general jurídico y de gobierno de la alcaldía Magdalena Contreras. Vean, para muchos y que no lo conocían, no han tenido el gusto de conocerlo, créanme que acérquense, una muy buena persona. Si hay que hablar en esta administración, de verdad que hay que decirlo, amigos, es una administración que tiene las puertas abiertas. Todos los que hemos tenido aquí, precisamente ese ha sido el objetivo, hacer un vínculo entre los directores, servidores públicos y ustedes, nosotros, los vecinos de la alcaldía Magdalena Contreras. Y créanme que si tienen alguna duda, algún problema, acérquense. Sí están las puertas abiertas, un servidor lo ha hecho, muchos testigos los tenemos de que se han acercado a las autoridades y lo han hecho bien. Hasta el momento creo que vamos avanzando bien. Jorge, pues mira, el día de hoy tenemos un objetivo claro, ¿no? Yo hice la invitación al buen Jorge porque muchas dudas se han surgido a través de que, pues comenzaron con el proyecto de lo que es el cablebús. Un proyecto no solamente de la alcaldía Magdalena Contreras, hay que decirlo, sino del gobierno de la Ciudad de México y más allá del gobierno de México. Un tema bastante interesante, pero pues entrando en materia, surge la primera duda y creo que esto es lo que a nosotros nos llama mucho la atención. ¿Va a haber afectaciones por el cablebús, mi queridísimo Jorge? Mira, antes que otra cosa, como bien lo dices, es importante que la gente sepa, es un proyecto desarrollado principalmente por el gobierno de la Ciudad de México, con una participación federal, y en donde la alcaldía La Magdalena Contreras participa como coadyuvante, como facilitadora, como una instancia a nivel local que acerca, que media, que tiene una cuestión de acompañamiento. El proyecto está a cargo completamente de la Ciudad de México, e insisto, con una participación de recursos federales, que también es importante que la gente lo sepa. Afectaciones, bueno, en realidad ha habido una duda de origen muy importante entre la población y que se han generado a lo mejor por temas de rumores, de comentarios mal colocados, distintos tipos de inquietudes. Y no va a haber expropiaciones, no hay consideradas expropiaciones o afectaciones en predios privados. Todo el proyecto se desarrolla en espacios públicos. Entonces, el trazo de la línea no implica que ninguna casa, ningún predio particular tenga una afectación por parte del gobierno. Claro. Incluso algo que me parece muy importante que la gente pueda corroborar es que la licitación pública de cablebús se llevó a cabo a finales del año pasado. Esta licitación incluye ya ciertos conceptos en los que no está considerada la compra, la expropiación de ningún predio. Asimismo, las gacetas de la Ciudad de México, que cualquier persona puede consultar, no están notificando, avisando, requiriendo la compra o expropiación tampoco de predios particulares. Entonces, afectaciones en ese sentido, en el tema de la propiedad no existen, no es parte del proyecto. Todo el espacio público se ocupa pues para poder tener ahí las estaciones, los postes, la infraestructura. Y en ese sentido también decirle a la gente que se está buscando generar la menos ocupación posible, es decir, que no genere una afectación a la población. Evidentemente, durante el proceso de obra, pues habrá, como en toda obra, una convivencia que pudiera resultar complicada en algunos puntos por el tránsito, por la movilidad, pero es temporal, ¿no? La idea es que al final del proyecto ocupe la menor cantidad de espacio, por eso el gobierno de la ciudad eligió un medio de transporte como el cablebús. Es poco invasivo, no es ruidoso, es bastante eficiente, y esa es la consideración que se tuvo para que cablebús llegue a la Magdalena Contreras, entre otras más, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un tema que ha llamado mucho la atención, porque desafortunadamente, como en grandes proyectos, existe una desinformación pues mayor, ¿no? Pero también a veces es responsabilidad de nosotros como vecinos el acercarnos y conocer este tipo de proyectos. De repente nos dejamos ir por la voz del pueblo, ¿no? De repente hay rumores, hay gente malintencionada. Ya sabemos que en este medio pues se encuentran de todo, tanto factores positivos como negativos. Pero hay algo bien cierto, este tipo de obras, Jorge, no me vas a dejar mentir, recordemos el segundo piso, ¿no? En su momento fue una obra, por llamarla de alguna manera, muy catastrófica para mucha gente, ¿no? Porque en su momento pues hubo muchas afectaciones, las obras, el tamaño, el ruido. Pero veamos hoy la realidad, o sea, si no estuviera el segundo piso, la Ciudad de México ya hubiera colapsado.
¿no? Más el sur de la ciudad, ya no habría la manera de que hubiera esa fluidez en cuanto al tráfico se refiere. Si salimos los domingos, Jorge, ¿no? Y de repente ya no hay espacio para poder transitar, imagínate qué pasaría si no hubiesen construido el segundo piso. Y mira, aquí estamos hablando además de otra forma, digamos, de concebir la movilidad, que es muy importante, y es el transporte público masivo. El segundo piso tuvo en algún momento la crítica de que fomenta el uso del automóvil. Sí, Si claro. bien es un desahogo, fomenta el transporte particular. Sobre todo lo que nos tocó en la Magdalena Contreras con la Supervía, parte de las críticas fueron que es una vía de cuota. Entonces, el hecho de que restringiera incluso el acceso al resto de la población, pues también era muy cuestionable. Aquí, en el caso de Cablebús, estamos hablando de un medio de transporte público masivo que tiene costos muy accesibles para la gente y está pensado en la gente, en las colonias que necesitan una forma de movilidad más eficiente, más segura y más económica. Claro. Entonces también eso cambia completamente la perspectiva. El tema del segundo piso en efecto fue muy polémico en su momento, causó molestias durante la construcción, a final de cuentas terminó siendo un desahogo, Sí, claro. pero el cablebús tiene una lógica completamente diferente y tiene que ver con esta conceptualización de atender a la mayor cantidad de gente con el menor costo posible y que sea un medio de transporte popular. Ok, fíjate que hay una idea interesante aquí. Viene un ejercicio de evolución, yo le llamaría de esa manera, una evolución en cuanto a transporte se refiere. Si hoy en día vemos el tiempo que tardamos en un autobús o en una combi que de aquí de Oyamel a Miguel Ángel de Quevedo, pues es un tiempo bastante largo, ¿no? En lo personal, a veces hasta 2 horas nos hemos tardado, ¿no? Con este tipo de proyectos se busca acortar el tiempo y creo que hoy en día es muy importante esta cuestión. ¿Cuánto tiempo se calcula, Jorge, en este proyecto, digo, y empezando con esos detalles, el transporte o el traslado desde la salida, que es en Oyamel, hasta, no sé, Barranca del Muerto, que sería el lugar, Miscuac. Miscuac, el lugar La más terminal. céntrico para la gente? Sí, las personas que están encargadas del desarrollo del proyecto nos dicen que son alrededor de 40 minutos, Ok. tal vez 39, pero pongamos 40 minutos de trayecto entre el Oyamel, que es el punto más alto, y la estación terminal en Metro Miscuac. Ok, y si hacemos un balance, para llegar a Barranca del Muerto o Miscuac en un tiempo normal, por llamarlo de alguna manera, serían más de 2 horas. Es correcto. Entonces, ahí está el primer beneficio. Aclarando esta cuestión, que es lo que a la gente le preocupa, porque obviamente como vecino, pues te preocupa que no dañen mi casa, ¿no? Sí, Esto sí. es interesante, ¿no? Que no dañen mi patrimonio, o que en su momento, como por ahí escuché algunas ideas, y de ahí nació pues sí, la propuesta de traer a Jorge, de que mucha gente tiene miedo, ¿no? De que digan, es que me van a quitar mi casa, es que en el momento que van a empezar a construir los postes, ¿no? Los cables, mi casa va a perder valor. Esto no va a suceder ahora. No, mira, entre otras cosas, como decíamos, la ciudad eligió este medio de transporte para la zona, primero, porque como lo han expresado ellos, Ajá. el cablebús, los teleféricos en general, son formas de transporte que nacen y están pensadas en la montaña. Y la Magdalena Contreras somos montañas. Sí, es correcto. Entonces, este tipo de transporte surgió hace muchísimos años en montañas. En el país existen como medios de transporte turístico, en Taxco, en Zacatecas, y precisamente vinculan o pasan por encima de las ciudades de una montaña a otra. Entonces, bueno, pues es un medio de transporte pensado en la zona, en la topografía, en la orografía del lugar. Y segundo, pues es muy poco invasivo. Entonces, estamos hablando de que los postes, por las bases que nos han comentado los desarrolladores del proyecto que van a llevar, ocupan en realidad el espacio que hoy en día tienen coches estacionados en la vía pública. Es preferible 1000 veces quitar un coche de la calle y poner un poste de cablebús a que el coche sigue estorbando en esa vialidad y no genera ningún beneficio. Entonces, es una base, digamos, la que ellos nos han planteado, que se construye en unas medidas que rondan entre los 2 metros de ancho y los 3 de largo, o sea, aproximadamente lo que mide un coche. Ok. Entonces son muy poco invasivas, están pensadas, insisto, en vía pública, en espacios públicos, y las estaciones, pues como ya es de conocimiento público, se han considerado también en predios o en espacios que son parte de la calle, parte de espacios, infraestructura pública de la alcaldía o del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Entonces lo que se busca es afectar lo menos posible a los vecinos y, por supuesto, evitar cualquier tipo de expropiación o de compra de predios. Ahora, hablemos de la movilidad, ¿no? Y hablemos de la capacidad de transportar a la gente. Es un medio que sí nos da la capacidad suficiente para trasladar a todo el volumen de personas que tenemos hoy en la Alcaldía Magdalena Contreras y bueno, a sus alrededores, porque obviamente no solamente nos iremos aquí, mucha gente se va a trasladar o llegará más rápido, ¿llamen? Que irse a Miscuac, ¿no?
Sí, mira, nos han explicado los proyectistas que la capacidad aproximada de movilidad que tiene Cablebús en la línea de la Magdalena Contreras van a ser 2,000 personas por hora. ¿No? Por hora sentido le llaman ellos, ¿no? Okay. Entonces en un solo trayecto van a alrededor de 2,000 personas por hora las que van a poder bajar hacia el metro sin ningún tipo de problema. Posiblemente sea más, la verdad es que el proyecto va a ir marcando la pauta. Lo importante aquí es que una de las cosas que nos explican en el funcionamiento, a diferencia del Metrobús, del metro y otros medios de transporte existentes, Cablebús no se detiene. Cablebús es un medio constante de transporte. Ustedes saben que el metro de repente se para cuando llueve, cuando se satura, hay que esperar el siguiente vagón, esto, aquello. El Cablebús es continuo y entonces la gente además tiene una proporción muy equilibrada. Hay que recordar que la línea que se propuso en la Magdalena Contreras, además de ser la más grande de América Latina, más de 15 kilómetros de extensión, tiene 2 antenas, es decir, dos piquitos. Uno corre hacia el Oyamel, de la estación del tanque hacia el Oyamel, y el otro hacia la alcaldía Álvaro Obregón. El tanque es el punto de encuentro. En el tanque se encuentran estas 2 antenas y corren juntas hacia el metro Mixcoac. El tramo de Oyamel al tanque, por ejemplo, tiene, por lo que nos han comentado, poquito más de 100 cabinas circulando en el transcurso de 1 hora, y del lado del tanque te reciben 200, es decir, el doble de capacidad de recepción para poder juntar tanto Álvaro Obregón como Contreras. O sea, el medio de transporte está pensado para darle cobertura a todos los usuarios que puedan llegar. Cada cabina tiene una capacidad de 10 personas, ¿no? Entonces, es un medio de transporte muy pensado en eso, en la eficiencia, en la fluidez, en que no tenga contratiempos. Nos decían aquí los compañeros de la Secretaría de Obras y la Secretaría de Movilidad, ustedes van al Metrobús, y lo hemos vivido todos cuando ocupamos el Metrobús, hay que esperar a veces hasta 3 convoyes para poder subir en hora pico, en La Bombilla, en Perisur, en cualquiera de estas estaciones que de repente nos traen hacia este lado de la Magdalena Contreras, mientras que en el Cablebús no hay necesidad. O qué decir del metro, en donde, como decíamos hace un momento, hay que esperar a que no se pare, a que llegue en tiempo, a que hagan el cambio de vía, a que a lo mejor hay mucha gente y tenemos que esperar el segundo convoy para poder subir a un vagón. El Cablebús tiene otra lógica, tiene otro tipo de funcionamiento, y por eso también fue importante que se eligiera este modelo de transporte para la Magdalena Contreras. Ok, hablamos de estaciones, Jorge. ¿Cuántas estaciones conforman el Cablebús? Y esto porque la gente de repente tiene esa duda, ¿no? De decir, bueno, me traslado a Oyamel, pero voy a poderme bajar, no sé, en el tanque, que ya lo mencionabas, voy a poderme bajar, no sé, se me ocurre, no sé, en las curvas. ¿Qué tanta distancia hay entre cada una de las estaciones, Jorge? Mira, en el caso de la Magdalena Contreras nos tocan 4 estaciones en el lado nuestro. Ok. La primera es la estación de Oyamel, la segunda es el Oasis, la tercera está en este momento programada en Barro Sierra, y la cuarta sería justamente el tanque. De ahí ya bajan sobre territorio de la alcaldía Álvaro Obregón hacia el metro Mixcoac, y son 4 estaciones más. La línea completa es en alrededor de 8, pero habría que considerar la antena del lado de Álvaro Obregón. En total son 2 estaciones, si mal no recuerdo. Fíjense, entonces va a haber una conectividad entre alcaldías, o sea, También, eso sí. es interesante, porque de repente el traslado, es que hoy en día, Jorge, más que pagar un servicio, yo creo que pagamos el tiempo, ¿no? Sí, porque de repente pues queremos salir rapidísimo, llegar rápido al trabajo, y yo creo que si esto facilita va a estar genial, ¿no? Hablemos un poquito de la seguridad, Jorge. No de la seguridad local, y que ese es otro tema que ahorita voy a tocar, pero hablemos de la seguridad del transporte. Este medio de transporte sí nos da esa seguridad de podernos trasladar sin ningún accidente, sin ninguna contingencia. Digo, obviamente todo transporte pues no está exento, ¿no? Pero sí nos brinda una seguridad confiable. Mira, algo que es importante, porque ha sido parte del proceso. Ajá. Los desarrolladores del proyecto Cablebús han tenido ya varias reuniones vecinales, seguirán durante el desarrollo del proyecto, en donde resuelven dudas de los vecinos. Una de ellas es precisamente el tema de la seguridad. ¿Qué tan seguro es este medio de transporte? Entre otras cosas, pues hay preguntas bien válidas, ¿no? Y sobre todo que pues son parte del sentimiento popular. Me voy a subir a una infraestructura que está a ciertos metros sobre nuestras cabezas, y entonces el viento afecta, la lluvia afecta. ¿Qué pasa si se va la luz? Porque es un transporte electromecánico, ¿no? Y entonces todo eso tiene que ver con la seguridad. Nos han comentado los ingenieros, los desarrolladores del proyecto, primero que es uno de los medios de transporte más seguros que existen en el mundo. Por ejemplo, temas como el viento, la lluvia no representan un riesgo para el usuario.
Incluso en la última gran reunión había más de 200 personas en esa asamblea informativa. A pregunta expresa de un vecino comentaron que cuando se llega a detener por temas de lluvia o de viento, es más por una incomodidad que le genera al usuario la sensación del movimiento que un peligro que tengan las cabinas. Entonces, las cabinas son, en la experiencia que se ha tenido en las líneas ya existentes en la ciudad, muy seguras, pero pues obviamente por un tema de comodidad con quien está arriba, prefieren en algunos casos detener el avance para que pueda pasar el mal tiempo y sigan su camino. En casos como por ejemplo la suspensión de energía eléctrica, pues tienen plantas de emergencia que pueden soportar ahí la ausencia de energía en ciertos tramos, y entonces la operación del medio de transporte está garantizada. Por lo tanto, es un medio bastante seguro, a diferencia pues de los medios convencionales, que eso sí representan en muchos casos riesgos mucho más importantes, como son los propios medios de transporte público concesionado, ¿no? No, como son los mismos operadores, ¿no? Ya desde ahí ya estamos en peligro. Pero bueno, otra cuestión interesante. Fíjate que en mi página, en mi muro, me dejaron una pregunta, ¿no? La gente de capacidades diferentes también tiene la posibilidad de utilizar este transporte, y me preguntaban, tenía un poquito como de duda porque decían, bueno, es que de repente se torna un poco difícil, ¿no?, el acceso. ¿Qué tanto volteamos a ver a ese tipo de personas o a esa parte de la población? Porque también es importante, ¿no? Mira, entre otras cosas, estos medios de transporte masivos y pensados en la gente, pero además también a cargo de los gobiernos, tienen que cumplir con ciertas normas de accesibilidad y por supuesto con leyes en la materia. Entonces, está considerado garantizar la accesibilidad para personas con discapacidad, para personas adultas mayores, el tema de los ascensores o cualquier otro tipo de asistencia que te permita llegar a las cabinas, además de que nos han explicado, pues cuentan con protocolos justamente de atención. Si la cabina tiene que disminuir su velocidad o incluso detenerse para que alguien suba con seguridad a la misma, pues lo hacen, y hay gente que asiste en este caso a las personas que así lo requieren, a diferencia del metro y del metrobús. Aquí sí se procura mucho la asistencia para personas que lo necesitan. Fíjate, voy a leer aquí un comentario que me llamó la atención, digo, porque obviamente pues aquí se trata de generar menos dudas y aclarar este tipo de cuestiones. Dice Claudia, dice, el que mal informa eres tú. Bueno, no sé si se refiere a ti, Jorge, o a un servidor, pero bueno, estamos aquí. El proyecto del cablebús debió ser consultado, ya que 2 de las estaciones son parajes del pueblo de San Bernabé y la consulta nunca se hizo. Ay, bueno, se me fue, pero en general ese es el comentario. Mira, en el caso del comentario que hace la vecina, hay una estación que tiene que ver con una zona que es considerada territorio del pueblo de San Bernabé, eso es correcto. Es solo una estación que está dentro de los límites del pueblo. Se realizó una consulta. En el caso de las consultas a los pueblos, corresponde al gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Pueblos y Barrios. Entonces, bueno, pues si la vecina requiere información, me parece que ella sabe bien que hay instancias que pueden proporcionarle esta información. Claro. Entonces, bueno, pues no sé a qué se refiere con la mala información. Al contrario, creo que el tema no había salido a la mesa, pero con mucho gusto hacemos los comentarios correspondientes. Sí, es que en realidad de eso se trata. Para eso es que trajimos precisamente a Jorge, para aclarar estas cuestiones, porque a veces ese tipo de comentarios, digo, a nosotros nos enriquecen, ¿no? Porque nos abren la pauta o la puerta para poder generar y poder pues combatir este tipo de dudas. Pero lo que sí no es justo o no debería ser es que hablemos sin tener la información correcta. Por eso sí es importante acercarnos, ¿no? Acercarnos precisamente a las instancias correspondientes para que podamos tener la información correcta. No nos dejemos ir por rumores, y esto no solamente en el cablebús, sino en todos los aspectos, ¿no? Pero bueno, qué bueno que tenemos hoy aquí a Jorge y podemos aclarar estas cuestiones. Gracias, Claudia, por el comentario. Y bueno, seguimos. Jorge, viene la cuestión, una cuestión interesante también, ¿no? Platicamos de la seguridad, pero ahora me refiero de la seguridad local, ¿no? No sé si a ustedes ya en esta administración les vaya a tocar ya la apertura del cablebús, digo, a lo mejor sí, no sé ya el proyecto cuánto tiempo tarden, pero a lo que voy, ¿se tiene un esquema de seguridad local? Digo, porque obviamente cuando hablamos de un paradero, siempre se presentan cosas diferentes, ¿no? Entre que la gente que va a robar, entre la gente que va a delinquir. Esta cuestión requiere de un sistema de seguridad bueno. ¿Lo tienen pensado ustedes o lo tienen pensado los proyectistas? Mira, en el caso, por ejemplo, de la seguridad,
Evidentemente, cuando la línea esté terminada, que la proyección es que tarde un poco más de 2 años en su construcción y operación, todavía falta tiempo para eso. Incluso parte de las dudas vecinales ha sido justo en el caso de los lugares más cercanos a la construcción de estaciones, conocer un proyecto más detallado. Ese está en desarrollo, porque es un proyecto muy complejo, entonces hay cosas que se siguen avanzando. El trazo de la línea ya está anunciado públicamente, se desarrollan particularidades, entonces bueno, falta todavía tiempo para tener detalles, pero lo que sí nos han adelantado, pues evidentemente cuando esté concluido, las estaciones estarán a resguardo del gobierno de la Ciudad de México, son instalaciones que tienen que llevar ciertos protocolos de seguridad, entonces bueno, definitivamente va a haber cámaras de seguridad, policías 24 horas, iluminación, además de que incluyen radios o perímetros de intervención urbana precisamente para garantizar pasos seguros, además de la parte peatonal o vial, pues evidentemente también la seguridad en estas zonas, así que bueno, las estaciones se convertirán eventualmente en puntos seguros para los usuarios y para los vecinos que habiten en la zona. Sí, porque fíjate, Jorge, que en otros lugares, y digo, por experiencia ya dada, no por nosotros, sino porque ya las estadísticas no marcan, hay lugares que en un principio eran lugares inseguros. Cuando llega precisamente un sistema como este de transporte, han cambiado. Se ha vuelto un lugar más seguro, más concurrido, y pues sí hay porque obviamente, como dices, hay cámaras, pues la atención se presta más, ¿no? Entonces, hablando de Oyamel, pues en lo particular siento que es un lugar no tan inseguro, ¿no? Pero como en todo lugar, pues siempre hay sus excepciones. Siento que esta cuestión sí puede cambiar la perspectiva, ¿no? Totalmente, mira, la verdad es que no solo el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de México ha mostrado mucho interés en desarrollar obras que puedan permitir el acceso a mejores servicios para los habitantes de la Magdalena Contreras. Es algo que sabemos todos desde hace muchísimos años. Esta alcaldía se construyó con el trabajo, las manos, la dedicación de nuestros abuelos, de la gente que hizo las calles con sus manos, metió servicios, etcétera, y ha faltado durante muchísimas décadas la intervención del gobierno en un nivel importante para mejorar transporte, para mejorar servicios. Hoy el interés de ciudad y del gobierno federal está en traer servicios de salud, transporte, servicios de educación, cultura, esparcimiento. Entonces, el caso de Oyamel, por ejemplo, pues se viene desarrollando desde hace casi un año ya un proyecto de utopía que está muy avanzado en construcción. Posteriormente vendrá un tema de transporte con el cablebús, se mantendrán espacios deportivos, entonces un espacio que a lo mejor no tenía todo su potencial desarrollado, hoy puede ser desarrollado con un gran potencial y en beneficio de más de 70,000 personas que habitan en las zonas de nuestra alcaldía, pero también con los vecinos de Álvaro Obregón. Sí, es correcto. ¿Por qué se toma la decisión, Jorge? Digo, no sé si tú lo sepas, ¿por qué se toma la decisión de poner esa ruta? ¿Por qué no? Bueno, obviamente a lo mejor por obvias razones, pero es momento de aclararlo. ¿Por qué no utilizar una ruta que vaya precisamente como la ruta 66 o la ruta 112, no sé, que vaya al Metro Miguel Ángel o al Metro Copilco? ¿Por qué no en ese rumbo y mejor se prefiere utilizarlo hacia Mixcoac? Mira, parte de las decisiones que se tomaron, y no es un tema que haya sido, digamos, parte de un debate propiamente, pues son técnicas, ¿no? Primero, se realizaron por parte de la Secretaría de Movilidad estudios de oferta y demanda, así como temas de carácter social. Ellos en las presentaciones vecinales que han compartido exponen principalmente dos criterios, un tema que tiene que ver con los índices de desarrollo social, son zonas con bajos índices de desarrollo social, es decir, gente que necesita mejorar su calidad de vida a través de un transporte más eficiente, zonas también con una alta densidad poblacional, o sea, son zonas muy habitadas con bajos índices de desarrollo. Entonces, ¿qué necesitamos? Mejorar la calidad de vida de la gente. Ese es uno de los criterios, además de los estudios propiamente de movilidad que se desarrollan, y el otro, que es mucho más técnico, tiene que ver con los obstáculos que libraría la línea en su caso en el paso por ciertos puntos, los derechos de vía y efectivamente generar la menor cantidad de afectaciones en propiedad privada. Algo que la gente de pronto en las preguntas que nos hace, como esta que tú compartes, no alcanza a distinguir es primero las barreras físicas que pudieras enfrentar en el momento de elegir ciertos trazos. Segundo piso del periférico, toda la zona de oficinas y edificios para cruzar Avenida de los Insurgentes y Revolución hasta llegar al Metro Copilco. El tema de que Ciudad Universitaria está declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad y por lo tanto tiene una zona de amortiguamiento que no se puede incidir en ella, etcétera. Hay una serie de barreras físicas, jurídicas que hay que considerar, y la otra, por supuesto, pues es también
el tema evidentemente de los derechos de vía, insisto, por dónde pasan justo los postes, las estaciones para no generar afectación a privados. Claro. Y finalmente el tema de también las conexiones de movilidad, si bien la gente por usos y costumbres y por necesidad sale hacia la línea 3 del metro, que es en Copilco, en Viveros, en Miguel Ángel de Quevedo. La línea 7 hay que recordar que también tiene conexión a través de la línea dorada, la línea 12 más bien. En Mixcoac la línea 12 conecta con Metro Zapata, en un futuro ya no muy lejano conectará incluso hasta Observatorio, es decir, es un centro de transferencia modal importante, el Metro Mixcoac, que también hay que considerar, nos puede dar salidas hacia los lugares donde normalmente vamos y otros más. Sí, fíjate que sí, o sea, obviamente una obra no se hace a la ligera, se tiene que hacer estudios muy a fondo para poder delimitar y poner bien el objetivo. Fíjate que por aquí veo muchos mensajes que sí están apoyando el cablebús, Lomas de San Bernabé, por ahí Oyamel, o sea, hay varios que sí están de acuerdo con el cablebús y todos coinciden o coincidimos con que es un medio hasta más limpio, Jorge. O sea, mucho más limpio de lo que hoy tenemos, y no hay que olvidar que estamos ahorita, por ejemplo, a punto de entrar a contingencia. Hemos tenido, fíjate, Jorge, todavía no entramos realmente a la que son las épocas de calor y ya comienzan estas cuestiones, ¿no? Entonces, quiere decir que el cablebús sí es una buena opción, digo, ya se ha puesto en práctica en otros lugares y creo que ha tenido buenos resultados. Totalmente, pero además en una alcaldía como la nuestra tampoco es que tengamos muchas posibilidades. Había gente que ha preguntado en las reuniones, ¿por qué no el metro? Primero, por la pendiente que tenemos. Somos una zona montañosa de laderas, entonces la misma orografía de la zona no es susceptible, digamos, de un medio de transporte como el metro. Segundo, el tipo de obra, hablando, por ejemplo, experiencias como la Supervía, en donde la mayor afectación fue por perforación de túneles. Pues ya se imaginarán ustedes lo que hubiera ocasionado ahí sí en temas vecinales, una cosa muy complicada. Entonces, el metro no es una opción. No tenemos espacio en nuestras vialidades para tener un sistema como el Metrobús, por ejemplo, ¿no? Son convoyes muy grandes, de dimensiones que superan por mucho la capacidad vial de nuestra alcaldía. Entonces el cablebús reúne las características, es limpio, es mucho más rápido, es eficiente y además menos invasivo. Entonces ese fue el medio que se eligió porque es el más adecuado a nuestra zona. Sí, claro, sí. Y que además yo recuerdo que en algunas otras administraciones, no solamente de la alcaldía, sino también de gobierno, no se había volteado a ver la llegada de algún metro de este lado, ¿no? Y es que hablamos también de la calidad del suelo, ¿no? De que también no es tan viable. O sea, sí hay muchas cuestiones que a veces nosotros como seres humanos normales no entendemos, ¿no? Pero que a veces, pues necesitamos, para eso están los profesionales, que son los que realizan esos estudios y dan la mejor opción, ¿no? Viene otra cuestión, Jorge, la cuestión económica, ¿no? Parece que nos olvidamos y volteamos a ver que nada más, voy a llegar rápido, lo interesante es salir de Contreras. Pero hay algo que a todos nos afecta y es el bolsillo, ¿no? Y la verdad es que eso es primordial. A veces lo dejamos como al último, pero no es cierto. Seamos honestos, los mexicanos y especialmente pues todos nosotros, sí necesitamos tener un sistema de transporte que sea viable, pero que también sea económico. Hablando de costos, ¿cómo vamos a andar ahí, Jorge? Pues mira, los boletitos del transporte público de la ciudad andan entre los 6 y 7 pesos, que es la estimación que tiene el costo, bastante accesible para la gente. Además hay que recordar que los sistemas de transporte públicos de la Ciudad de México incluyen también preferencia para las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Entonces tenemos un medio de transporte de verdad pensado en la gente y para la gente. Sí, porque si hacemos un balance, perdón Jorge, hacemos un balance rápido. Si yo me voy de aquí a Mixcoac, ¿cuánto me gasto? O sea, son como, no sé, 9 pesos, más otro de, no sé, como 18 pesos en promedio, ¿no? Imagínate, y se reduce hasta 6, 7 pesos, pues sí es un ahorro bastante amplio. En tiempo, en dinero, en seguridad, en eficiencia. La verdad es que por eso, insisto, se propuso este medio de transporte para estas zonas de la Ciudad de México. Ya lo estaremos disfrutando en un par de años porque es la estimación más o menos del proceso de construcción, y yo creo que es algo que no habíamos imaginado en los últimos 15 o 20 años en nuestra ciudad, en nuestra alcaldía, y hace mucha falta, ¿no? Eso es fundamental. Fíjate que aquí dicen, pretenden poner estaciones en las colonias con mayor incidencia delictiva, como son las mencionadas anteriormente. Bueno, es retomando esto, ¿no? La pregunta y lo que platicábamos, Jorge. Cuando viene un cambio, o sea, viene una evolución y regularmente se presentan más servicios, en teoría podríamos decir que se mejorarían los servicios y también la seguridad, ¿no? En teoría, quiero pensar que así sería. La idea es precisamente mejorar los entornos también. Ellos traen un programa de rescate de entornos, de espacios, con lo que decíamos, pasos seguros, senderos seguros, temas de cámaras, iluminación.
incluso hasta de mejoramiento estético de los barrios o de las colonias por donde pasa el cablebús, que eso también ha sido parte de la experiencia en las alcaldías Gustavo Madero, Iztapalapa, donde principalmente se hizo la construcción de estos modelos de transporte, y antes incluso en el Estado de México, donde se inician los medios de transporte tipo cablebús, en donde pues hay mejoramiento de fachadas y de otro tipo de acciones a favor incluso de las viviendas. Pues. Muy bien. Pues ahí está, y créanme que como lo mencionaba Jorge, en el Estado de México ha dado muy buenos resultados. En lo personal a mí me ha tocado estar de aquel lado, porque es nuestra área de repente de trabajo, y bueno, créanme que sí es factible, no hay comparación en cuestión a los medios tradicionales de transporte como en este. Entonces, creo que es una buena opción. No sé, cuando se ponga en práctica, qué tanto tardaremos en adaptarnos, porque también ese proceso es complicado hasta que no conozcamos bien el sistema y toda esta cuestión. Pues obviamente ya será responsabilidad de nosotros también el adoptar esa adaptación a los medios de transporte. Pero creo que en conclusión, Jorge, podemos decir que sí es viable, que sí ha dado resultados en otros lugares, y creo que, como bien lo dices, por el tipo de suelo, por la orografía, todo lo que tenemos aquí en Contreras, pues creo que es el mejor medio pues escogido, ¿no? Para darle una solución a todo esto, ¿no? Es correcto, Jimmy, y bueno, pues ya seguirá habiendo reuniones vecinales con las personas que desarrollan, insisto, el proyecto, ya las ha habido en varias colonias. Este es un proceso que continuará conforme se vaya avanzando en la obra, en el desarrollo del mismo. Los vecinos tendrán la posibilidad de hablar directamente con los funcionarios que están encargados, con las empresas de la construcción, y seguir resolviendo dudas. Además, decirle a todas y a todos que, en acuerdo con la Ciudad de México, estamos ya trabajando en la apertura de un micrositio en las páginas de la alcaldía, donde estableceremos un vínculo de actualización con toda la información y la resolución de dudas, para que las vecinas y los vecinos puedan acceder a través de las redes sociales y las páginas de la alcaldía a una actualización permanente del desarrollo de este proyecto, y que no se genere mala información o desinformación sobre el mismo, ¿no? Sí, y vayámonos con las páginas y los sitios oficiales, señores, porque pues, de repente sí se presta para malos entendidos, ¿no? Ha habido casos no solamente del cablebús y no solamente en Contreras, digo, en otras cuestiones que ha traído pues casos ahí extremos, donde gente ha salido pues hasta golpeada por un rumor que ni siquiera fue cierto. Y bueno, no que no sea eso aquí en Contreras, ¿no? Que se nos apeguemos a las cosas, y por eso es que nosotros pues traemos a los especialistas, a los que están encargados y de los que saben de este proyecto, para que saquemos pues a relucir todas las dudas y podamos pues darle solución. Jorge, hay otra cuestión también que por ahí me dejaron, digo, porque tengo muchos amigos también que son parte de operadores de las rutas, también los conozco, y pues también en algún momento los vamos a tener aquí en Transistor, y ellos me preguntaban qué va a pasar con ellos, o sea, van a seguir funcionando, en algún momento se les va a poner alguna restricción, no sé, porque digo, para algunos de ellos sí había esa duda. Mira, es una ruta de trabajo que ellos tienen que continuar, porque ya existen algunas conversaciones muy previas, muy preliminares con el gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad en particular. Okay. Evidentemente, la ruta del cablebús le representa a algunas de las rutas pues una afectación. Por la naturaleza del medio, lo que se busca es reducir el transporte en estos vehículos, y algunos representantes de las rutas han manifestado pues sí una serie de dudas al respecto sobre si primero continuarán dando el servicio, lo cual consideramos que al menos en ciertos tramos ya no sería necesario, pero bueno, eso no corresponde a la alcaldía, tendría que hacerlo el gobierno de la Ciudad de México con ellos. Y segundo, pues algunos también han planteado si es posible, digamos, cambiar a lo mejor incluso sus esquemas de trabajo. Es una plática que tienen abierta ahí, la ciudad les está ofreciendo la posibilidad de replantear sus esquemas. Siempre la idea va a ser que la gente, los ciudadanos, van siempre por encima o por delante de cualquier tipo de cuestión, la autoridad, los personajes de los microbuses. Ajá. Primero la ciudadanía, hay que atender a la ciudadanía, y los compañeros, los amigos de las rutas, pues tienen su comunicación abierta con la Ciudad de México para resolver este tipo de dudas que tienen, ¿no? Fíjense, ahí está, no hay más. Hay lugares donde podemos acercarnos, sacar pues todo lo que tenemos pues de dudas, ahí preguntas. Es cuestión de acercarnos, no nos quedemos ahí, porque a veces lo ponemos en Facebook pues nos responden personas que no conocen del tema, y regularmente pues se hace un relajo, ¿no? Así que ya saben, el mejor consejo es acercarse con los que saben. Ahí está. Jorge, bueno, pues ahí está, a grandes rasgos eso es lo que se va a manejar. Hay que entender algo, que la responsabilidad, como bien lo decías, Jorge, no solamente es de la alcaldía, sino también es del gobierno de la Ciudad de México. Es un proyecto pensado para los contrerenses, pero también que pues sí recae la responsabilidad en mayor grado en el gobierno de la Ciudad de México.
porque de repente, es que el alcalde, no solamente ahorita, y yo recuerdo hace muchos años pasaba un bache y ¿dónde está la alcaldesa, no? ¿Y dónde está esto? O sea, regularmente se busca un culpable, pero a veces pues no es el indicado, ¿no? Hay una responsabilidad compartida y aquí está el gobierno de la Ciudad de México, que es realmente quien está poniendo todas estas cuestiones. Sí, el desarrollo del proyecto está ahí. Veo algunos comentarios precisamente que hablan de quién tiene la información. Bueno, evidentemente la autoridad competente y los más adecuados para dar la información completa del cablebús es el gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Obras y Servicios, Secretaría de Movilidad, quienes desarrollan. Ellos mismos han traído a las empresas que van a ejecutar las construcciones y la operación del cablebús. Ellos son los primeros indicados para dar la información, por eso se hacen las asambleas vecinales, las reuniones públicas, ¿no? Para que tenga la gente contacto con ellos. Y finalmente está la alcaldía, que como mediadora o como punto de encuentro, pues compartimos con mucho gusto, y te agradezco el espacio, la información que tenemos y resolvemos las dudas más importantes. Sí, claro. Esta idea de ¿me van a afectar a mí en mi casa? No, eso es una certeza que ya está en la mesa, eso no. ¿Es seguro el medio de transporte? Sí, sí lo es. ¿Por qué se eligió el cablebús? Ya lo hablamos, porque la zona solo permite este tipo. ¿Es invasivo para la gente? No, la verdad es que es poco invasivo. En fin, una larga serie de cosas que nosotros tenemos a lo mejor en este momento en conocimiento y ponemos a consideración de quienes nos ven. Ok, y que además se realizan mesas, ¿no? Mesas de informes también que lo llevan a cabo en las colonias, digo, porque he visto que se llevan a cabo este tipo de reuniones y creo que ahí es el momento, ¿no? De acercarnos como vecino y pues pedir la información correspondiente para que no haya más dudas, ¿no? Jorge, pues la verdad es que te agradecemos el espacio, sabemos que pues como siempre andan bien ocupados y pues la verdad es que hoy hay que sacar a flote ciertas dudas, como siempre habrá gente que le guste, habrá gente que no, pero la realidad es que aquí está este medio y este foro para que podamos emitir esas dudas y también buscarle la mejor respuesta. Ahí está, ¿no, Jorge? Muchas gracias. Bueno, sí. pues hoy no veníamos de manera formal con Jorge, la verdad es que le agradecemos que nos haya dado respuesta a este llamado, porque si era urgente, ya teníamos muchas preguntas ahí en la página, sabemos que hay muchas dudas, háganosla llegar en la página, déjenos un mensajito en mis redes sociales y nosotros tomaremos en cuenta esas propuestas para hacerles llegar la mejor información. Recuerden algo, hay un vínculo interesante y lo mejor es que hoy la alcaldía tiene las puertas abiertas, hay un buen diálogo entre nosotros, que somos un foro abierto, y entre el público que pues, realmente lo representamos todos nosotros, que también somos vecinos de Contreras. Así es que, ahí está, Jorge, pues un mensaje para todos tus seguidores, para todo tu audiencia el día de hoy. Pues mira, sobre todo que nos mantengamos en comunicación, que la información fluya por medios y vías oficiales, que eso es fundamental para evitar infodemia, desinformación o rumores. Yo insisto mucho, el proyecto del que me preguntan hoy, el cablebús, está en desarrollo, es decir, se sigue trabajando de manera muy puntual, es un proyecto muy complejo y lo comento porque a veces en esto que llaman falta de información, en realidad lo que ocurre es que todavía están en valoración cierto tipo de situaciones que en su oportunidad serán informadas a la comunidad, pero sobre todo es eso, que la gente recurra a fuentes de información oficial, a medios oficiales, a personas autorizadas, para que no se generen ahí rumores que no ayudan y que al contrario generan mucho ruido. Exacto, ahí está. Exacto, opiniones que no ayudan y que generan ruido, cierto. Hagámoslo de manera positiva, ¿no? Todos se trata de informar bien a la gente y que todos estemos en el mismo canal, ¿no? Al final el beneficio o el perjuicio pues será para nosotros los contrerenses, así es que hay que hacerlo de la mejor manera. Gracias, Jorge, de verdad, gracias. Muchas gracias. Pero Jorge no se nos puede ir sin la dinámica correspondiente, porque pues ya hablamos de lo formal, ya por ahí saludamos a toda la gente que se dio cita, hoy tuvimos rating bastante alto, la verdad es que estuvo muy bien, saludamos a toda la gente que por ahí le dejó saludos a Jorge, todos comentarios positivos, algunos que le alcanzamos a leer de algunas dudas interesantes, a veces es imposible leer tantos comentarios porque son muchísimos, pero créanme que pues gracias a ustedes podemos abrir estos espacios para poderlos informar de manera correcta. Y bueno, pues ahí está Angie, Janet, a los amigos de la Guadalupe, Emma Cuevas, Marisela Rodríguez, Rosa, y bueno, muchísimos, gracias a todos los que están conectados. Saludos. Y recuerda, no te olvides, ya regresa de Yabú el próximo 27, en un ratito más estaremos por ahí con nuestro promo, sigue nuestras redes. Pero vamos a lo interesante, Jorge, vienes preparado hoy para que nos relajemos, porque pues es un jueves también formal, pero también se vale quitarnos un poquito el estrés, ¿no? Vamos con las preguntas difíciles, ¿te late?
Bueno, vamos a pasar de temas serios a unos tal vez más serios, pero tú dirás. Me quería meter un poquito al concepto del Día del Amor y la Amistad, pero no me voy a meter tanto en problemas, ¿no? No voy a poner en aprietos hoy a Jorge. Vengo muy relax, ¿no? Vamos con la primera pregunta, a ver si te acuerdas. Mencióname 2 nombres de los niños héroes. Agustín Melgar y Fernando Montes de Oca. Ajá, ok. ¿Te consideras Homo sapiens? Sí. ¿Cuántos años tiene un lustro? 5. ¿Platillo mexicano favorito? Estoy entre chilaquiles verdes y enchiladas verdes. Ok, ya tiene hambre el buen Jorge, ¿eh? ¿Qué coleccionas? Muchas cosas, jerseys de fútbol, juguetes de nuestras épocas, sí, ya antiguos para las nuevas generaciones. ¿Es correcto? Varias cositas. Okay. Libros, me encantan los libros. Sí. ¿A quién admiras, Jorge? A mi padre. Ok. ¿Qué nunca pudiste o no has podido hacer en tu vida? Viajar por muchos países que me hubiera encantado, me encantaría viajar, todavía no se acaba mi vida, pero okay. Pasa el tiempo y lo veo lejano, viajar más. Ok, ahí va. ¿Cuál es el lugar más intenso donde hiciste el amor? ¿Eh? No me acuerdo, no sé, son esas cosas que se borran de la mente. ¿Qué te gustaría que te recordara la gente? Que me recordara a mí, o sea, ajá, ¿qué gustaría sí, que la gente... te recordara, ajá. Por lo que me recordara a mí. Por haberles ayudado. Ok. Sí. ¿Eres calculador, estratega, soñador o espontáneo? Yo creo que depende del momento, hay un poco de todo, pero de pronto sí me gana más la espontaneidad. Okay. Aunque parezca que no y la gente crea que no, sí, de repente es más lo que me sale natural. ¿Güeras o morenas? Ambas. ¿Corto o largo? Largo. ¿Cuál es tu fobia? Mi fobia. Pues es que no identifico una como tal, pero ¿qué será? A serpientes, tal vez. Ah, yo sí, no, sí. Y no nada más los reptiles, pero bueno, ahí está. ¿Arriba o abajo? Las dos. ¿Ser político es un objetivo o una consecuencia? Depende. En mi caso sí te podría decir que es consecuencia de una vocación, porque ajá. soy hijo de un politólogo y porque siempre me gustó desde niño, Uh-huh. pero la actividad que tengo hoy no fue algo planeado, fue algo muy circunstancial, se dio y aquí estamos. Ok. ¿Eres feliz en el lugar donde trabajas? Sí. ¿Sí? ¿A qué personaje histórico te hubiera gustado conocer? Uy, a muchos. Pero yo creo que más a Julio César. Ok. ¿Qué parte te atrae más del sexo opuesto? La inteligencia. Qué fresa se vio, ¿eh? O sea, sí, pero bueno. ¿En la noche o en la mañana? Cualquier hora es buena. Ok, si te fueras de viaje y solo pudieras llevar 3 cosas, ¿cuáles serían? Libros, música y algo de beber. O sea, nada de ropa, ¿verdad? Se va a ir así. Así como va, con lo que traiga puesto. Eso. Si tengo que leer y que escuchar, ya está. Con eso. Ok, ¿qué te gusta más, dar o recibir? Estamos hablando de la vida, me gusta darle a la gente todo lo que merece. Ok. ¿Cómo meterías un elefante en un refrigerador? ¿Cómo metería un elefante en un refrigerador? No sé. ¿No? Abrir la puerta y meto el refrigerador. ¿Qué pasó? Suponía que era capciosa, pero no quería equivocarme. Fíjate, estación del metro que significa víbora en la nube. Miscuac. Ok. ¿Cuánto es 73 más 32? 105. ¿Seguro? 73 más 32. Ajá. 105. Nombre que se le da a una falda de baile en Colombia. Pollera. Ok. ¿Qué significa el nombre de México? En el ombligo de la luna o en medio del lago de la luna hay varias interpretaciones, pero la más popular es en el ombligo de la luna. Ok. ¿Qué es un curul? Y este está... Pues es este mueble donde se sientan los diputados en el Congreso, es como un escritorio que tiene una tapita y su silla, es okay. Mueblecito. Ok. Y hablando de los 80, rapidísimo, caricatura favorita.
Híjole, varias, pero yo creo que la que más fue Robotech. Robotech. Ah, ya no me acordaba de esa, ¿eh? Me quedé en Mazinger Z. Robotech, Híjole. Mazinger Z y He-Man, por Sí. estoy con varias. Ok. Posición favorita. Delantero. Bien, bajado ese balón. Abrochando lo del mundial. Venga, grosería favorita. Híjole, varias que no se pueden decir. Bueno, una ahí fresona. Una que empieza con P y termina con Jo. Ok. Es muy liberadora. Ok. Cuando uno está estresado, explota Explotas y sacas el estrés. descansas. Estaba viendo una entrevista con Salma Hayek un día donde le preguntaba a un entrevistador gringo que le gustaba más del español y ella decía justo esto, ¿no? Que los insultos en español son muy sabrosos porque desahogas tu energía. Sacas todo lo que traes dentro. Va, entramos a la recta final. ¿Le muevo la panza o me aviento un clavado? No sé. Mover la panza como en la costa, como los ¿Como en Acapulco? acapulqueños, pues puede ser. Ok. ¿Hombre o mujer? Como de mis gustos personales. Sí, ¿hombre o mujer? O sea, si me preguntas qué me atrae, las mujeres. Ok. ¿Qué te excita? ¿Qué me excita? Ujú. Es que hay muchas excepciones de término Sí, claro, excitación. pero lo primero que el se te venga. conocimiento. Ah, o sea, otra vez, híjole, ok. ¿Rápido o lento? Depende de la situación. ¿Qué es lo que busca Jorge Musiño en una mujer? ¿O buscas o...? Inteligencia, un buen corazón, lealtad, compañerismo, sobre todo. Creo que ser compañeros es bien importante. Ok. Sí. Buen corazón también. Hablando del... No, del no, Día del pero Amor. sabes, o sea, el poder acompañarte con alguien es algo que se pierde mucho de vista y Sí, claro. el tener una compañera, un compañero, eso se le olvida a la gente, pero es bien importante. ¿Amor o dinero? Amor. Ok, y la última, artista o famoso, que es la que siempre les hago porque sí hay sus excepciones. ¿Artista o famoso? ¿Artista o famoso? ¿Quién? ¿Yo? Ujú. ¿Qué prefieres? ¿Ser artista o famoso? Artista. Bien, Jorge. Nos tardamos un poquito, pero pasaste el examen. Gracias, mi Jimmy. Ya está sudando aquí para los que no lo ven, así ya está sudando, pero bueno. ¿Quién aquí sabe de está. dónde sacas tus preguntas? Pero están buenas. Ahí está, amigos. Bueno, pues qué les digo, la verdad es que siempre es un placer, Jorge, tenerte aquí. Muchas gracias. El platicar con gente que hace bien su chamba y que trabaja bien, pues siempre nos deja un buen sabor de boca. Además que Jorge es una persona con un criterio amplio y con mucha cultura, y eso la verdad es que nos enriquece. Muchas gracias. Mi Jimmy. Y como siempre estábamos ahí platicando, ya en otro programa habíamos comprometido de que nos regales una cápsula con una aportación, ya sea cultural, deportiva. Este señor estuvo por ahí en el proceso de la declaración del Día Mundial del Sonidero, ¿no? Los sonideros como patrimonio cultural de la Ok. Ciudad de México, Ok. patrimonio cultural inmaterial, Ujú. ahí participamos. Y de los carnavales también, que ya vienen. Sí, Entonces, sí. bueno, nos tocaron los carnavales y la cultura sonidera. Fíjense, y este es un tema que lo vamos a tocar más adelante porque es un tema que nos da para, híjole, muchos programas, pero es algo muy padre y cuando lo toquemos, créanme, les va a gustar. Entonces, son de los tipos de temas que podemos platicar y que Jorge, ojalá nos apoyes con esas capsulitas en la opinión de Encantado. Jorge Musiño. Ahí estarán. Vale. Pues ahí está, amigos. Muchas gracias por habernos acompañado. Siempre es un placer. Por favor, sigan nuestras redes. Regresa de Yabu 27, la mejor fiesta de los 80s. Y obviamente, pues para la gente viejita como nosotros, 70, 80, 90 y principios de 2000. 27 en los mejores lugares, en el mejor lugar de Contreras. Yo soy Jimmy Cortés. Quédense en la programación Transmisor. Gracias, Jorge. Un saludito a todos. Cuídense mucho. Bye bye. ¿Estás listo para un nuevo encuentro con el pasado? Este 27 de febrero, el tiempo se detiene y la nostalgia vuelve a encender la pista. Alcaldía Vu regresa con una más de sus memorables fiestas, cargadas de recuerdos, emociones y esa música que marcó generaciones. Prepárate para una noche llena de ritmos inolvidables y DJs de alto nivel que te harán viajar directo a los mejores años. Llega el Retro Madness en el lugar más famoso de Contreras, donde la historia, la música y la energía se encuentran una vez más. Y como tiene que ser, las cámaras de Mixman Films presentes, capturando cada momento, cada baile y cada recuerdo que hará historia. Este viernes 27 de febrero no es solo una fiesta, es un reencuentro con el pasado. ICA Deja Vu Retro Madness. No faltes.